Pues ya estamos en el sexto año consecutivo de certificarnos como carbono neutro. La verdad, con mucho orgullo podemos decir que fuimos el primer retail en Colombia que se certificó como carbono neutro. Y ya durante todos estos años ya vamos más de 22.000 toneladas de CO2 compensadas. El gran error de este ejemplo que hemos estado mencionando es que estaban las debidas diligencias, estaban en los contratos que no debían hacer estas cosas, pero en las inspecciones que tal vez las habían hecho una vez al firmar el contrato o las hacían cada X tiempo, pues no llegaron a detectar que es que en los intermedios pues en realidad se incumplía. Esta es como una gran entidad que está en los diferentes países y tiene como, entiendo, como unas listas, o sea, hacen una preverificación muy seria, como cuando uno hace el SagriLab, ¿cierto? Y puede consultar en diferentes bases de datos y eso ayuda mucho. Seguramente ellos ya están teniendo su capítulo de medición de huella. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Cadenas de Valor Sostenible. Mi nombre es Marta Rubí Falla y estoy aquí junto con Fabiola en este nuevo episodio. Bueno, y hoy les traemos una invitada espectacular, Cristina Botero, quien es la directora de Asuntos Corporativos, de Comunicaciones y de Sostenibilidad para Falabella. Entonces, hoy estamos con una industria del retail. Entonces, vamos a abordar esta nueva industria alrededor de las cadenas de valor sostenible. Entonces, arranquemos, Cris, cuéntanos cómo es esa cadena de valor de Falabella, de un gran retail latinoamericano, y cómo enfrentan esas distinciones de la cadena de valor y la sostenibilidad. Bueno, un gusto estar acá, Fabi, gracias por la invitación. Marta, un gusto estar acá. Bueno, primero les quiero dar un contexto de lo que es Falabella Retail. Nosotros somos una de las tiendas por departamento e e-commerce más grande de la región, con presencia en Chile, en Perú, en Colombia, más de 15 millones de clientes, más de 2 millones de visitas a nuestra página. En toda la región somos alrededor de 100 tiendas. Em, Tenemos las distintas categorías nuestras, son confección, calzado, accesorios, belleza, hogar, electro. Tenemos alrededor de 45 marcas propias y otras que son exclusivas y otras que son licenciadas. En cuanto a cadena de proveeduría, pues trabajamos con alrededor de 8.000 proveedores en toda la región. Oh, En Colombia tenemos alrededor de 520 proveedores. súper interesante. Y lo que me llama la atención, y ahí es donde uno ve la diferencia entre cadenas de suministros, porque entre más cercano a la extracción, pues son menos los proveedores, ¿sí? Estamos hablando de cientos, pero cuando ya uno se encuentra con sectores de manufactura, ya estamos hablando de miles, pero miles bajito. Pero ya cuando nos encontramos con una cadena de suministros de retail, pues estamos hablando cerca de 10 miles, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y ni hablar de los SKUs, porque multiplique esos proveedores por toda la cantidad de SKUs, porque precisamente son plataformas, pues, que compran producto terminado y entregan producto terminado, y donde el valor está en que qué tanto yo reduzco en ese pipeline de materiales los inventarios, ¿sí? Y qué tan rápido yo llego al cliente, porque pues hay cosas, ustedes manejan moda, ¿sí? Entonces, también todo el tema de las garantías, también yo facilitarle al cliente la omnicanalidad, o sea, por donde quiera que yo lo tenga disponible y que yo le dé la información y que le ofrezca esa experiencia diferenciadora. Bueno, y en todo esto, Cris, ¿cómo ha sido el tema de la sostenibilidad? ¿Cómo lo han incorporado en esta malla pues tan compleja? Tan amplio. Pues mira, nosotros nos hemos propuesto liderar la sostenibilidad en el mundo del retail. Y te digo que es un proceso. Colgarnos la medalla de que ya lo somos, creo que estamos aún lejos, pero sí te puedo decir que vamos a pasos grandes y firmes. Nosotros en nuestra estrategia de sostenibilidad hemos definido tres pilares principales. Uno tiene que ver con la parte ambiental, otro tiene que ver con el desarrollo local y el último es promover un talento ágil, diverso e inclusivo en nuestras operaciones. En el primero, que es la parte ambiental, nosotros nos enfocamos en tres frentes, que uno tiene que ver con el producto. Entonces, digamos que nuestra estrategia de sostenibilidad comprende tres pilares. El primero tiene que ver con la parte ambiental. La segunda tiene que ver con nuestro desarrollo local y la tercera
potenciar, digamos, un ambiente diverso e inclusivo en la organización. En lo que tiene que ver con la parte ambiental, nosotros nos hemos enfocado en 3 frentes. Lo primero tiene que ver con vender o incluir en nuestro portafolio marcas conscientes. ¿Qué quiere decir eso? Que aseguramos que la materialidad de los productos que vendemos cumple con certificaciones de estándares sostenibles. Digamos que en nuestro portafolio nosotros contamos con más de 20 certificaciones y eso implica pues un trabajo juicioso con los proveedores, asegurando pues que estén presentes esas materialidades. Y recientemente hicimos un estudio con una universidad en Chile porque estamos revisando ese modelo y entendiendo si es que la materialidad es suficiente o si tenemos que incorporar el proceso de confección de la prenda como parte de ese elemento que hace que esa prenda sea, digamos, sostenible o no. Entonces, eso es un tema. El otro tiene que ver con, digamos, con tener una operación sostenible. Entonces, nosotros, pues orgullosamente podemos decir que todo el abastecimiento de energía en nuestras tiendas es con energía, digamos, renovable. 12 de nuestras 26, quisiéramos que todas, pero por ahora 12 de nuestras 26 tiendas tienen certificación LED. Y por otro lado, pues ya estamos en el 6.º año consecutivo de certificarnos como carbono neutro. La verdad, con mucho orgullo podemos decir que fuimos el primer retail en Colombia que se certificó como carbono neutro y ya durante todos estos años ya vamos más de 22.000 toneladas de CO2 compensadas. Y el tercer frente en el tema más verde tiene que ver con la economía circular. En economía circular, pues digamos, nosotros hemos hecho una muy buena gestión de los residuos. Nosotros reutilizamos el 86% de los residuos. Cartón, los ganchos de ropa, bueno, todos los residuos que generamos en las tiendas. Y pues eso quiere decir que hemos evitado que muchísimas toneladas se vayan a los vertederos, digamos, sí, de los basureros. Y también, pues, el año pasado recibimos la certificación como el primer retail basura cero. Entonces, digamos, como reconocimiento a esta gestión que hemos tenido. Y por otro lado, también implementamos, digamos, ya todo el foco de circularidad está muy centrado en la categoría de confección, en donde hemos implementado buzones de ropa en nuestras tiendas para facilitar que los clientes puedan hacer ese desecho, o sea, hacer esa adecuada disposición del residuo textil. Y nosotros en alianza con el Minuto de Dios, lo que hacemos es que entregamos ese residuo y ellos o lo reconvierten para hacer estopas de limpieza o lo que hacen es venderlo a precios muy risorios, digamos, para personal de la base. También hemos hecho ferias en nuestras tiendas, que las hemos llamado las ferias de trueque o ferias de intercambio. Y la verdad es un ejercicio muy bonito porque lo que hemos hecho es invitar a nuestros clientes a que lleven sus prendas usadas. Nosotros, digamos que les damos una calificación a esa prenda por unos criterios que hemos definido y con esa ficha el cliente puede intercambiar por una prenda equivalente. Y digamos que entre esas dos iniciativas, pues digamos ya hemos logrado hacer una gestión de más de 5 toneladas. Claro. De ese residuo. Buenísimo. Sí. Cristina, quisiera devolverme un poco y preguntarte de esos productos. Es que pues Falabella, todo lo que venden, a la experiencia. Soy súper fan de usted, me encanta. Cada uno de esos productos para estar, digamos, allí, poder vender, tú hablabas de la materialidad, ¿cierto? Pero profundizan más, aparte de los sellos, porque no todos los productos tienen sellos, ¿cierto? Son específicos algunos productos en cómo se produce, cómo se origina, cómo es el transporte, hablando un poco como de ese control de aspectos ambientales y sociales en la cadena, cómo lo gestionan allá. Pues realmente nosotros tenemos que ir muy de la mano de los proveedores y lo que ellos están en capacidad de hacer. En este momento no nos hemos metido tanto en la cadena más que en la materialidad. Y por eso lo que hemos hecho es asegurar que ellos cuenten con los certificados correspondientes para nosotros poder decir con toda la tranquilidad que ese producto tiene la etiqueta más verde o de otra manera no lo ponemos. Sí. Valga la aclaración que no todo nuestro portafolio está con etiqueta más verde, Sí, claro. porque depende del producto, depende de la fuente de abastecimiento, depende de qué tan competitivo es el precio en el mercado,
porque lo que sí es una realidad es que, sobre todo en la categoría de confección, pues digamos, los productos que tienen estas características sí tienen unos costos mayores. Entonces, pues sí, realmente Y ese varía. verde, danos un ejemplo de un producto ese verde, ¿qué significa? Pero PET reciclado, Ujú. algodón reciclado. Pero, por ejemplo, garantía en confección que, digamos, hay como preocupación sobre La trabajo, durabilidad. no, y trabajo La parte forzado. social, que yo también Sí, quería exacto, y saber trabajo sobre eso. Sí, forzado, Bueno, digamos, todos sí. estos temas de Asia o que vienen los barcos con las, aquí tranquila que es mito o sí, sí, realidad. sí. Si tú Sí. puedes decir, pero eso es lo que No, uno no, lee, no. No, pero pero qué si tú bueno dices que... que Es que todo no, arrancó con ese listo. escándalo de Rana Square ¿Cierto que en el sí? 2012, donde se cayeron estos edificios y donde se murieron una cantidad de personas. Todas estaban haciendo confecciones para empresas europeas. Sí. Y De al momento acuerdo. de el mundo preguntar, venga, ¿ustedes qué hicieron al respecto? ¿Cómo, Y cómo todos se hicieron los verifican, cómo locos aseguran? con un papelito diciendo, no, pero aquí yo tenía la debida diligencia y Sí, en realidad no había o ahí estas algo. empresas españolas que muchas están cuestionadas como por esa cadena. Un poco Sí, cuéntanos me cómo lo gusta mucho que manejan. hayan traído el punto a la mesa. ¿Por qué? Porque nosotros sí que nos hemos asegurado absolutamente que en toda nuestra cadena productiva y en la fuente de abastecimiento se cumplan absolutamente todos los criterios mínimos de ley y de derechos humanos. Ujú. Nosotros trabajamos de la mano con SMETA, Ok. que les voy a Ah, decir sí. lo que traduce es el SEDEX Member Ethical Trade Audit, y es una organización internacional. Entonces nosotros Ujú. tenemos nuestra oficina en China que se llama Sherban, que es la que nos ayuda a gestionar los proveedores en Asia, pero nosotros también tenemos SMETA para hacer las auditorías a los proveedores Ujú. nacionales. Recordemos que alrededor del 40% de las compras que nosotros hacemos de confección nacional es de producto fabricado en Colombia. Ujú. Ok. Nosotros tenemos en Falabella una unidad de desarrollo de productos que le llamamos Navesa, y hemos trabajado con alrededor de 180 fábricas locales, Mm. y de la mano de ellos nosotros pues fabricamos marcas propias. Yo creo Sí. que ya a estas alturas habremos desarrollado más de 900 o 1000 colecciones con ellos. Entonces, para un proveedor ser proveedor de Falabella tiene que surtir un proceso de preauditoría, Eso era lo que y yo una quería vez es preguntarte. proveedor de Sí. auditoría. Entonces, esa Ujú. preauditoría que involucra que ese proveedor cumpla todos los requisitos de ley, por ejemplo, en lo laboral, que pague las horas Ok. extras, Ujú. Que tenga los comités De de salud seguridad y salud en ocupacional. trabajo, de salud ocupacional, que cumpla con todos los temas de seguridad industrial. Por ejemplo, ese caso que tú Sí. El llamas de la Rana Square. atención, en donde hubo un derrumbe de un edificio físico, eso jamás en la vida puede suceder. Ujú. Parte de la auditoría es verificar que las instalaciones estén adecuadas. Y cada cuánto las hacen? ¿Y las hacen a todos? A todos, A todos nuestros todos. proveedores acá y los que están por fuera ¿Y también. cada cuánto? La frecuencia que tienen. Eh, Porque pues eso es todo también un sí, issue y yo no sé si eso en determinado momento con tu área de compras implicó que salieran los proveedores o que el proceso dijeran, hey, esto es más costoso. No sé qué tipo de dificultades se les ha presentado a ustedes para poder llegar a a estas inspecciones y a estas valoraciones. no, digamos que Esmeta la tiene muy clara, es decir, esto es lo que ellos hacen y saben hacer muy bien. Entonces Ujú. nosotros nos vamos de la mano de los expertos, y lo que hacemos es tener unos criterios rigurosos para saber qué cosas son realmente elementos que no son aceptables, y qué otros temas son una oportunidad de mejora, en Ujú. donde simplemente se les da el preaviso y se les indica que tienen que hacer unos Ujú. ajustes. Temas de derechos humanos, por ejemplo, pues es un no rotundo, Sí. no hay posibilidad de que tú tengas menores de edad trabajando, es decir, hay temas que sí o sí, Sí. definitivamente como compañía no dejamos pasar, pero probablemente hay algunos temas que son menores, que uno dice, mira, te llamo la atención, Ujú. asegúrate que esto lo tengas Ujú. bien, Ujú. y vengo y te visito para verificar que hayas hecho el ajuste Yo, correspondiente. yo quiero ahí como simplemente precisar algo. Conozco una empresa aquí en Latinoamérica que eh, tiene capital intensivo externo para su proceso. Entonces, ellos lo que hacen es que casi que revisan la planilla asistida de cuánto es lo que están pagando de nómina, Ujú. validan que de verdad están pagando estas horas extras y validan que de verdad están pagando el tema de seguridad social
y lo tienen dentro de un componente, sí, es de sostenibilidad, pero lo tienen desde mucho antes precisamente por la responsabilidad extendida que hay hacia estos proveedores. O sea, ¿hasta qué punto estamos llegando en esas validaciones de que de verdad sí lo hagan? Porque pues el gran error de este ejemplo que hemos estado mencionando es que estaban las debidas diligencias, estaban en los contratos que no debían hacer estas cosas, pero en las inspecciones que tal vez las habían hecho una vez al firmar el contrato o las hacían cada X tiempo, pues no llegaron a detectar que es que en los intermedios pues en realidad se incumplía. O sea, ¿hasta qué punto podemos amarrar eso para que de verdad sí se dé y no sea una foto? Yo creo que esto tiene que ser un trabajo en el marco de la relación comercial, de solicitar esos ajustes y que nosotros como compradores y último eslabón de la cadena aseguremos, digamos, la correcta ejecución de esos estándares, pero por otro lado tiene que haber eh, una, un desarrollo como un todo desde lo público del sector. Y en eso nosotros nos hemos asegurado de estar súper presentes. El programa de transformación productiva, ustedes saben bien que es, digamos, el ente adscrito a Mincomercio que se encarga de desarrollar ciertos sectores. Nosotros desde el día 1 hemos estado trabajando con ellos en el capítulo de confección para, desde nuestro lado, brindar ese conocimiento a esas fábricas para que estén mejorando sus procesos. Entonces, hace unos años, por ejemplo, nosotros de la mano de otros jugadores en el mercado, otras grandes superficies, desarrollamos lo que se llamaba cómo venderle a las grandes superficies. Okay. Porque nos pasaba mucho que desafortunadamente hacíamos muchas ruedas de negocio, pero era un ejercicio que terminaba a veces en frustración porque no así hubiese un buen producto al otro lado, no podíamos avanzar en una contratación porque había otros elementos mínimos de ley que se debían cumplir. Unos capabilities que no era capaz de exacto. Entonces, alcanzar. de la mano del ministerio desarrollamos ese manual. Esa es una de las iniciativas que hemos tenido. O, por ejemplo, hemos participado en distintas charlas como para transmitir ese conocimiento. O de la mano de ellos, con financiación internacional, se han hecho varios programas en donde nosotros participamos como empresa Ancla, postulamos proveedores nuestros, justo acabamos de cerrar el último que se llama Encadena Mejores Proveedores de la mano del programa de transformación productiva. En este caso, el aliado ejecutor fue Inex Moda y durante 3 meses trabajamos muy de la mano, se hicieron 22 capacitaciones a esos proveedores en temas de logística, en temas de producto, en temas de lectura de tendencias, en temas de diseño y también pues hablamos mucho incluso de la sostenibilidad de los procesos. Ahora, en Colombia yo creo que todavía hay un camino largo para recorrer. Yo creo que la industria todavía está en un proceso de maduración y es por eso que nosotros tenemos que acompañarlos en ese proceso. Sí, es necesario. Y mira que hay un común denominador que las empresas lo que hacen es agarrar de la mano al proveedor porque no podemos llegar de una, pues como con, te voy a colocar esta cláusula en el contrato, así no funciona. Dentro de todo ese desarrollo de proveedores, me llama mucho la atención y positivamente me llama la atención todas esas certificaciones que ustedes han estado como a través de sus proveedores, pues persiguiendo, porque en últimas cuando viene un ente externo a certificarnos, pues es diferente a que yo diga soy sostenible. ¿Cuáles han sido las principales dificultades en todo este proceso? Yo creo que en este mundo siempre compite el afán de negocio con nosotros como áreas de sostenibilidad en asegurar que las cosas se den. Y muchas veces el reto nuestro desde estas áreas es transmitir y hacer que los negociadores y las áreas de negocio vivan esto mismo que nosotros estamos tratando de construir al interior de la organización y lo vivan como propio y lo cumplan como propio. Entonces, yo creo que eso sucede en materia de esto en particular, pero en cualquier elemento de sostenibilidad en donde uno como área quiere como impulsar o reforzar, siempre al otro lado hay un contrapeso en términos de, o bien sea porque es costoso, bien sea porque implica o demanda mucho tiempo de miembros de la organización.
bien sea porque los incentivos están desalineados, y yo creo que es algo que vimos todas las áreas de sostenibilidad. Total. Efectivamente. No, Eso quería, digamos que en este podcast nos gusta mucho también inspirar a las personas que están trabajando, líderes en estos temas, un poco compartiendo esas experiencias y en esa estructura de tu organización, un poco cuáles son las conversaciones que se llevan a la junta, cómo hablas con el CEO sobre ciertos temas, porque perfectamente lo dices, es también cultura. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? ¿Ha fluido? ¿Qué recomendarías pues para, porque es que han hecho muchas cosas, creo que son súper formales y cuidadosos, pues obviamente tú como abogada y como líder de esa área es distinto, desde donde está sostenibilidad es el enfoque de aproximación y así obviamente es. aquí lo vemos súper legal, yo también soy abogada. Entonces, ¿cómo te ha ido con eso? ¿Cómo ves a Falabella desde esa Mm, óptica? Mira, yo siento que hay un compromiso, no solo a nivel Colombia, sino regional. Eh, lo que pasa es que siento que llega un punto en el que seguir siendo o avanzar al segundo paso, al 2.0 de sostenibilidad, se vuelve muy costoso. Entonces, yo creo que en estos últimos años hemos avanzado muchísimo en todos los pilares, o sea, todo lo que hemos hecho en términos de reducción de la huella, de compensación de la huella, de gestión de los residuos, las certificaciones que hemos logrado, lo que hemos trabajado con la cadena de proveeduría, lo que hemos hecho con, ya entrando un poco a lo social con nuestro programa Haciendo Escuela en materia de educación, todo lo que hemos hecho con carbono neutralidad. O sea, realmente hay unos avances muy significativos y la pregunta ahora es, bueno, ¿y cuál es el próximo paso? Por ejemplo, compensar la huella de carbono en el alcance 3 es supremamente costoso. Y este ¿Ya lo podcast se mediste? trata de eso, de Pues, alcance 3. Empezar Y es por lo más medirlas, difícil. empezar por medirlas es muy costoso. Ajá. Y ni se diga a los países, por ejemplo, que tienen estaciones. Nosotros en Colombia, pues mal que bien, estamos como en el mismo clima todo el Sí. tiempo, pero por ejemplo, países como Chile, Sí. que tienen fríos muy intensos o veranos muy intensos, se les sube muchísimo la huella. Entonces, medirla y compensarla se les hace también mucho más costoso. Entonces, yo creo que el reto en este punto está en, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos para avanzar? Que sea costo efectivo y realmente ayude a los asuntos materiales, Y- más por toda esta presión regulatoria. Y ahí si tuvieras que hablar como un estimado, porque McKinsey habla que el 90% de la sostenibilidad sucede en esas cadenas de valor. Tuvimos a una de nuestras invitadas, María Paula Duque de Microsoft, ella hablaba que en el caso de Microsoft, el 95% de la sostenibilidad pues está en ese alcance 3. Estimado de lo que ustedes tienen, o sea, de pronto el mismo estándar del 90% creen ustedes que está allí La o logística. todavía. Yo creo que sí, porque al ser retail, realmente nosotros no tenemos máquinas andando, prendemos luces, prendemos aire acondicionado. Es importante. Claro, pero distinto sería, por ejemplo, una Centros de empresa de alimentos que tiene Sí. sus máquinas prendidas, tiene... No tiene Entonces, combustión. nuestra huella, ¿dónde está? En el funcionamiento de las tiendas, los residuos que generamos y la cadena logística, pues digamos la logística en términos del e-commerce, porque nosotros... Ir a entregar el puerta a puerta a cada uno de los entregar el clientes. puerta a puerta, pues eso tiene una huella, obviamente. Pero también del hub, ahora nos mencionabas este hub, de todas maneras, el reparto a los sitios, a las tiendas también es importante. Sí, el centro de Claro, toda la distribución. logística alrededor del abastecimiento y la Sí. entrega al cliente final. Y ya el alcance 3, que es, bueno, ¿qué pasa de aquí para atrás, no? Cuando el proveedor me hace llegar el producto y el proveedor cuando lo fabrica y así. Y también Esas son- cómo motivamos esa circularidad, pues con toda esa variedad de productos, cómo hacemos para que el caso tan bonito que nos estabas hablando ahora, lo que están trabajando con los textiles, para ver cómo ustedes son con sus tiendas, pues como un centro de acopio de materiales para que busquen de verdad, pues, o la circularidad o una buena disponibilidad de esos materiales. Tú ahora, Fabiola, comentabas como el tema del volumen, ¿cierto? Que ya quieran miles. Y creo que pues hay que ser sensato cuando uno tiene 6.000, 10.000 proveedores, que no se puede llegar al detalle a la verificación, digamos, como con tanta exactitud. Y mencionabas, es meta, ¿cierto? Sí, es meta, sí. Es meta.
Esmetra es otra cosa. Esmetra, Esmetra. Esta es como una gran entidad que está en los diferentes países y tiene como, entiendo, como unas listas, o sea, hacen una preverificación muy seria, como cuando uno hace el SagriLab, ¿cierto? Puede consultar en diferentes bases de datos y eso ayuda mucho. Seguramente ellos ya están teniendo su capítulo de medición de huella para poder decir qué proveedores fácilmente y rápido, porque también eso es un tiempo real, no puedo esperar un año pues para que el proveedor mida y gestione, ellos ya deben estar trabajando en eso, o sea, tienen que tener pues unos pares también del tamaño y la escalabilidad de la De acuerdo, compañía para poder cumplir. de acuerdo. Ujú. Muy Entonces, interesante. prácticamente aquí estamos hablando de esa gran dificultad que hay de esa medición, sobre todo en un negocio como es el retail, porque está al final. Sí. O sea, no estamos hablando de la extracción de materias primas, no estamos hablando de un proceso de manufactura, o sea, en ti converge ya todo, ¿sí? Ahí hay una gran dificultad por esa cantidad de interacciones que hay. Al momento de ustedes ir a abordar la sostenibilidad, ¿cómo ha sido esa medición? O sea, ¿con base en qué se van ustedes a iniciar el abordaje con las cadenas de valor? ¿Comienzan por de pronto las más costosas o son las que más contaminan o por familias? Porque te he escuchado mucho como alrededor de los textiles. ¿Cómo ¿Y segmenta cómo lo eso para estás poder haciendo para poder gestionar? empezar a Es que trabajar lo como hemos las... medido alcance 3. Ok, No, pero en general, pero en general, diferentes En cosas. general, digamos que nuestra medición está muy concentrada en nuestra operación. ok. El reto en este momento está en cómo nos apalancamos de Esmeta, porque Esmeta en este momento hace preauditoría para que una fábrica se pueda volver proveedora o auditoría de quien ya es proveedor Ujú, nuestro. ujú, Pero es más de nivel de cumplimiento de ciertos estándares. ujú. Pero no es lo mismo decir, déjame y yo te mido tu huella y qué estás haciendo. No Porque desarrolla, no más bien desarrollo, verifica. exacto, por ahora es un verificador. Entonces, digamos que el reto en este momento es hacer ese paso adicional. Ujú. Un acompañamiento y llevar esos Y problemas a país. sabemos que Un reto solos, gigante. y incluso solo con Esmeta probablemente el trabajo se quede corto porque su foco está muy en la auditoría, Ujú. y por eso vuelvo mucho a que participemos en estas conversaciones donde el sector público hace parte, porque ellos tienen un músculo relevante para socializar en las distintas industrias los retos de sostenibilidad. Por ejemplo, el GIZ, digamos, con financiación del exterior, de la mano del Ministerio de Comercio y de algunos gremios como FENALCO, nos ha convocado para hacer, digamos, para entender cuál es el nivel de desecho o de residuo textil que generamos como país. Así es, una Estas, iniciativa fuerte en economía circular. nosotros como Falabella estamos Ujú, participando ahí empezando porque hay una data que como país no existe. Entonces, ujú. lo primero es entender el nivel de residuos y una vez uno ya sabe qué tantos residuos estamos gestionando, entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Ujú. ¿Qué colectivos hay que desarrollar? Ujú. Y permíteme que la industria textil es también muy interesante de abordar porque bien el residuo y la temporalidad en el uso, pero el agua, que son grandes consumidores pues, de agua, las materias primas, algodón o bueno, fibras de lo que se ha hecho eso, es una industria Que consume. importante que Sí. consume. Ahí yo quiero resaltar algo y que lo hemos visto de común denominador en otras entrevistas y tiene que ver con la colaboración y con compararme con empresas similares a las mías. Entonces, en últimas es cómo yo me uno con otras del gremio, que son la competencia, pero es una Sí, forma de también. abordarlo, y cómo también ayudo a influenciar en esa política pública para que juntos nos vayamos y empecemos como a... Soluciones conjuntas también. Exactamente, sí, porque es que solos, o sea, este es un problema muy grande para empezarlo a resolver desde lo individual, se necesita la colaboración. Y sobre eso yo quería, como ustedes están tan de cara al cliente final, y me parece muy curioso que también tengas a cargo el área de comunicaciones. ¿Qué tanto cuidado debes tener tú como cabeza de sostenibilidad y a la vez de comunicaciones para transmitir mensajes sobre todo este trabajo que se está haciendo y no caer en ese límite del greenwashing? ¿Cómo lo manejas? Pues lo primero es que hace todo el sentido que haga parte de una misma área, Cierto. porque
desde la gestión de la construcción de reputación de marca, todo lo que hacemos desde sostenibilidad se vuelve un insumo relevante y casi que mi materia prima principal en narrativa para salir a hablar en los distintos canales contando lo que somos y lo que hacemos como empresa. Entonces eso hace mucho sentido. Y que, y claramente nosotros sí tenemos mucho cuidado de no prometer lo que no sabemos si podemos cumplir. Y sobre todo de no decir nada distinto a lo que hacemos. Esto que les estoy contando acá hace parte Es de, público. hace parte de lo que hacemos en el Ujú. día a día. Y yo creo que la autocrítica es bien importante también y saber que estamos en un proceso, que no la sabemos todas, que somos parte de eh, Como de un un sistema. sistema que tú puedes proponerte ser el más sostenible, pero si la cadena no te acompaña, si el cliente no te acompaña, pues simplemente el negocio no sobrevive. Todos tenemos que traccionar, o Entonces, si no todos es... tenemos que traccionar, exactamente. Ujú. Bueno, Bueno, pues maravilloso. muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos en esta entrevista. Una vez más, los invitamos a que se suscriban, a que le den campanita a estos episodios para poderles traer a ustedes cada vez más y más experiencias aplicadas a cadenas de valor sostenibles. Me pueden seguir en mis redes sociales, Fabiola Rincón Santa María, y nos vemos en el próximo capítulo. Y a ti, Bueno, Marta. también maravilloso. Muchísimas gracias por acompañarnos a ti, Fabiola. Un capítulo excepcional. Y me pueden seguir en mis redes en LinkedIn, Marta Rubio Falla. Y no sé si tengas alguna red ahí para que... Bueno, muchas gracias, Fabiola y Marta. Pues me agradecida por la invitación. Nos pueden seguir en las redes de Falabella, estamos en todas, la verdad. Entonces, solo búsquennos y ahí van a encontrarnos. Bueno, Muchas gracias.